Eh, ¿Ven correctamente mi pantalla en este momento, profes? Bien, listo. Entonces vamos a arrancar enunciando cuáles son los tipos de materiales escritos que desarrollamos, digamos, en la dinámica de apoyo a la presencialidad o de escenarios a distancia o a distancia virtuales. Entre ellos están las guías didácticas que lo que hacen es direccionar precisamente al estudiante en cuál es el desarrollo que va a seguir en sus espacios académicos o en sus asignaturas. Las unidades didácticas, que principalmente lo que hacen es generar una conceptualización para que el estudiante pueda verificar, ir avanzando en su proceso de aprendizaje como tal. Las guías de lectura, entonces si hay, por ejemplo, libros de referencia de los cuales extraemos solo un apartado, lo que haremos es identificarle al estudiante, hacerle una curaduría de ese contenido y transmitírselo, bien sea por el aula virtual o de forma presencial. También tenemos un escenario como el correo electrónico, teniendo en cuenta que ese correo electrónico puede ser desde lo institucional, desde Gmail, o puede ser mediado a través de las aulas virtuales. Digamos que yo como docente puedo generar una comunicación directa a través del aula virtual con el estudiante para retroalimentar, para dar pautas, para clarificar algún escenario. Los foros de debate que dispongo en el aula virtual, las consignas del docente, esas consignas, digamos que en nuestros escenarios son primordialmente en lo presencial, entonces yo les indico a los estudiantes cuáles serán los objetivos, qué condicionantes están para desarrollar la actividad, la forma de participación, el contexto, los criterios de evaluación, entre otros. La profesora Alexandra nos dice en este momento que se debe ausentar, entonces pues profe, quedamos atentos, si necesitamos algo, entonces a través de Carlos lo manejamos. Vale, muchas gracias, profe. La clase virtual netamente, entonces en ese sentido de la clase virtual, por ejemplo, cuando yo estructuro una videoclase, debo preparar digamos que un guión de contenido que debo seguir, debo tener en cuenta cuáles son los condicionantes del estudiante, con qué presaberes viene o qué contenido voy a abordar en esa clase virtual. Entonces escribiré y redactaré lo que sea concerniente para seguir un proceso lógico de construcción o de comunicación con el estudiante. El chat, comunicaciones en tiempo real. Digamos desde lo personal yo tengo una situación y es que tengo problemas de redacción, entonces se me cruzan unas palabras por otras, entonces son aspectos que como docentes tenemos como oportunidad mejorar esa competencia, entonces tener cuidado con la ortografía, con la sintaxis, con el léxico que utilizamos, buscando que sea un lenguaje cercano y claro para el estudiante, que le permita clarificar sus dudas, resolver las situaciones problema que se presenten o resolver netamente las tareas que les indiquemos a ellos. El escenario de presentación del docente, entonces digamos que como docentes tenemos esa responsabilidad de mostrarles a los estudiantes cuál es el escenario que tenemos de experiencia, cómo nos desarrollamos en ese escenario y la construcción de un glosario. Entonces esa construcción de un glosario nos sugiere que debe ser orientado un poco al lenguaje y debe ser un escenario de referencia. Buenos días, profesor Jaime Eduardo. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las guías didácticas y las unidades didácticas para centrarnos primordialmente en las unidades didácticas, que es desde donde vamos a producir nuestro contenido, nuestro guión de contenido para nuestro recurso educativo y para los materiales que se verán apoyados en herramientas web 2.0. Las guías didácticas son documentos que orientan el estudio acercando al estudiante al material didáctico para que pueda trabajar en tiempo independiente de manera autónoma.
Se considera que su objetivo es brindar las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura. Entonces, allí le estoy dando un escenario al estudiante en el cual él debe seguir unos pasos para lograr el aprendizaje, lograr la competencia, llegar a un escenario de comprensión de ese escenario, de ese espacio académico. Esas guías didácticas tienen una estructura. Entonces, la estructura será un escenario de fundamentación, justificación. Allí le debo indicar al estudiante cuál es el escenario que se va a resolver, cuáles son las problemáticas, cuál es el contexto desde lo real o desde los escenarios de aplicación que voy a encontrar en ese espacio académico, cuáles serán los objetivos educativos. ¿Qué quiero que resuelva? ¿Cómo quiero que lo resuelva? ¿A dónde quiero llevar al estudiante? Entonces Carlos nos decía un poco el escenario de análisis y de diseño, entonces nos decía que habían las metas, que eran el gran escenario, y los objetivos complementaban o contribuían a la construcción o al logro de esas metas. Entonces aquí los objetivos educativos lo que hacen es evidenciar al estudiante a dónde debe llegar. Los contenidos como un escenario lógico de contextualización. ¿Qué metodología voy a seguir para mostrarle esos contenidos al estudiante? ¿Qué metodología debe seguir el estudiante para avanzar a través de esos contenidos, la consulta de los contenidos, para llegar al método de evaluación o al escenario de evaluación? Entonces, ¿qué instrumentos, qué recursos de evaluación puedo tener allí? La bibliografía como un escenario también de referencia para que el estudiante pueda profundizar en su conocimiento, y la presentación del profesor. Entonces esa presentación también es muy funcional en el sentido de que el estudiante tiene claro quién está al mando del direccionamiento, de la guía, del acompañamiento de ese escenario de formación. Llegamos a un escenario de las unidades didácticas. Constituye el tipo textual central en toda asignatura. Contiene todos los contenidos de la materia estructurados y organizados para su aprendizaje. En este sentido, el docente debe hacer un análisis y tener claro cuáles son los presaberes que debe tener el estudiante y cuál es el proceso lógico para la consulta de esos contenidos. En ese sentido, entonces, el estudiante viene con un presaber, llega a un escenario de contextualización que serían los primeros contenidos que no son tan complejos o que no sugieren acciones tan profundas en el conocimiento, y en la medida que va avanzando va profundizando y va comprendiendo conocimientos más complejos. Entonces, en este sentido requiere un análisis nuestro como docentes, de tal forma que el conocimiento en la profundización sea sistemático, porque no sería funcional que el estudiante encuentre conceptos complejos y no los comprenda. Entonces requiere un poco un análisis y una responsabilidad en el sentido de que yo describa y redacte ese contenido lo más claro en el lenguaje cercano para el estudiante, sin alejarme de la disciplina. Entonces debo mantenerme en lo teórico, pero garantizar que sea comprensible ese contenido, accesible y usable por el estudiante. Un ejemplo claro sería si un estudiante no comprende, no sé, algo desde la poesía, por ejemplo, la caída del sol, entonces, o el solsticio, entonces voy a hablar en un escenario complejo. Mientras el sol muere en el atardecer, quizá no sea claro para el estudiante. Entonces depende del contexto, depende del escenario, depende de cómo quiero transmitir esa información al estudiante y qué profundidad quiero darle al contenido. Las unidades didácticas también tienen una estructura definida a nivel general. Vamos a verla a lo largo del proceso, si bien ustedes vienen de un escenario de análisis y diseño para ahorita llegar al guión de contenido. Entonces, no los vamos a llevar a lo tácito puntualmente dentro de las unidades didácticas, pero ustedes sí van a identificar
que esa estructura de la unidad didáctica la van a ir construyendo desde el análisis y diseño y desde el guión de contenido. Para esto es sugerente un título de la unidad. Entonces este es un escenario de conexión en el cual el estudiante encuentra el primer concepto para el espacio académico. Entonces, este concepto o este título de la unidad debe ser muy claro y debe ser un escenario que acerque al estudiante. La estructura de contenidos, entonces lo que les decía, llevarlo de lo más comprensible a lo más complejo, la guía didáctica de la unidad, la introducción, el desarrollo de contenidos y la bibliografía consultada por el docente para construir todos estos contenidos. Señor. Profes, me dice Carlos que no hay transmisión de audio. ¿Ustedes tienen recepción correcta? Sí, Carlos. Los profes me dicen que sí. Listo, excelente. Gracias, profe Olga. Profe Jorge, José, muchas gracias. Como les iba diciendo, entonces ese desarrollo de contenidos sugiere que vaya de lo comprensible a lo complejo, que la bibliografía consultada sea accesible para el estudiante. ¿Qué me refiero con esto? Yo puedo tener 10, 20, 50 referentes, pero en realidad debo seleccionar, por un lado, los que son coherentes con mi espacio académico, que están actualizados, o si no son, digamos, de la última década, por ejemplo, que sí sean conceptualmente claros y apropiados. Porque yo puedo tener, no sé, un análisis de Aristóteles que va enfocado y es claro para mi espacio académico y no necesariamente tiene que estar actualizado. Por un lado, en lo actualizado y en lo pertinente. Por otro lado, entonces, que esa bibliografía sea accesible para el estudiante. Entonces, si yo le recomiendo un libro digital, entonces que el estudiante pueda acceder fácilmente. Si le recomiendo un libro que está en biblioteca pública o en la biblioteca de la universidad, que el estudiante pueda acceder a él para que profundice en ese conocimiento. Y el desarrollo de actividades de aprendizaje donde el estudiante evidencia ese proceso que desarrolló a lo largo del espacio académico. Vamos a ver puntualmente cómo se estructura una unidad didáctica partiendo de lo que ya hemos visto ahorita en la estructura general. El primero será el título de la unidad. Es conveniente elegir un nombre que identifique la unidad. El nombre debe ser claro y coherente con los contenidos más relevantes. Evitar escenarios que sean un poco disfuncionales en el sentido de que el nombre sea muy claro, que no focalice en la importancia o en los contenidos más relevantes que voy a tener consignados en mi unidad didáctica. Esto me llevará a una estructura de contenidos, definida en general por los títulos de capítulos y subtítulos. Se define una estructura de la secuencia que debe seguir el estudiante para consultar los contenidos y las relaciones relativas que entre ellos se presenten. Entonces yo puedo tener que para la comprensión de los colores primarios, para la comprensión de los colores terciarios, debo pasar por los colores primarios y secundarios, porque los terciarios serán una mezcla o una configuración entre los colores primarios y secundarios. Entonces, parto desde un presaber del estudiante, una consecuencia o una consulta de contenido y lo voy llevando a escenarios más complejos. La guía didáctica de la unidad. Entonces, en algunos casos de unidades didácticas será necesario desarrollar una guía para orientar al estudiante o si debe cumplir algunos requisitos. Es probable construir apartados asociados a los presaberes, objetivos específicos, organizadores gráficos o textuales y una justificación. Es necesario ayudar al estudiante a focalizar su atención en los escenarios
esenciales, ha habido un error allí textual, de la unidad. Entonces, escenario 1, estoy manejando ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces, debo ser claro si el estudiante debe resolver un proceso lógico para una variable específica. Entonces, explicar cómo funciona esa variable, qué características tiene, en qué escenario se puede presentar, cómo la puedo despejar, cómo la puedo solucionar, y no solo llegar al escenario de conflicto de ya presentar el contexto, sino evidenciar un paso a paso para la resolución de esos escenarios. No sé si es claro ese aspecto. Eso ya será propio de cada uno de nuestros espacios académicos y de la misma orientación, porque habrá dinámicas diferentes a los escenarios o espacios académicos de ciencias básicas, por ejemplo los de derecho, digamos que son conocimientos un poco diferenciados. Una introducción. La introducción al contenido se presenta como un escenario de contextualización para el estudiante, generando de esta forma el primer contacto con la temática. No se recomienda generar este apartado como un resumen técnico denso conceptualmente. Entonces, es el primer escenario contextual que va a tener el estudiante. Es muy importante que yo describa lo más claro o en el lenguaje más cercano para el estudiante. Yo considero que ellos vienen con un presaber, bien sea en los primeros semestres o en la parte media de la carrera, por ejemplo. Entonces, allí van a tener manejos de lenguaje diferenciados, porque los presaberes van a ser diferentes. Entonces, depende en qué escenario, en qué semestre esté mi espacio académico, voy a poder ser más técnico o manejar conceptos más profundos. Pero siempre debe ser un lenguaje claro y comprensible para el estudiante. Este escenario de introducción es muy importante porque es un escenario de ancla o de conexión que puede generar interés en el estudiante. Entonces, de repente yo tengo estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje. En este sentido, entonces, yo puedo abordar desde lo textual, desde lo audiovisual, desde lo interactivo o multimedia, para aprovechar esos estilos de aprendizaje que tiene el estudiante, por un lado. Por otro lado, yo puedo aprovechar, arrojar escenarios o herramientas de ancla para que el estudiante se interese. Entonces, colocar una imagen, como experiencia lo tengo, alguno de mis docentes generaba dentro del aula virtual escenarios de contextualización que estaban basados en historietas. Entonces hacía una construcción primero desde lo conceptual, lo plasmaba en una historieta y iba construyendo en cada uno de los módulos una historieta para contextualizar al estudiante como un escenario de introducción. Y esto lo hacía en una herramienta web 2.0. Digamos que desde lo que yo percibía es muy provechoso porque es algo que llamaba la atención, pero no desconocía ese escenario teórico y conceptual del espacio académico. Me dicen si voy muy rápido o vamos bien, porque es muy importante que esta comprensión del escenario del material escrito sea claro para que ustedes puedan desarrollar el guión de contenido. Bien, profe Jaime. José Domingo, muchas gracias. Listo, entonces continuamos. El desarrollo de contenidos. Como docentes, somos expertos temáticos. Claro que sí, Juan Manuel. Ahorita vamos a ver un material que ha sido desarrollado por un docente. Entonces partimos desde lo conceptual teórico. Les muestro. Entonces, si les parece. Sobre todo para solventar este escenario teórico. El desarrollo de contenidos. Ese desarrollo de contenidos tienen que ser, digamos, interesantes para el estudiante y claros. Nosotros como docentes tenemos el conocimiento temático porque manejamos
un espacio académico desde hace algún tiempo, porque tenemos la experiencia sugerente desde lo laboral, y ese desarrollo de contenido sugiere la aplicación de técnicas que faciliten la comprensión de conceptos a través de composiciones textuales, mapas conceptuales, infografías, diagramas, imágenes, entre otros. Entonces, tener en cuenta que los mapas conceptuales y las infografías son un apoyo o una profundización en el contenido textual, no buscan reemplazarlo. Entonces, si yo tengo una composición textual para explicar, por ejemplo, cuáles son las dinámicas legislativas en nuestro país, cómo funciona la constitución política, entonces puedo generar un mapa conceptual que explique cuáles son los poderes del Estado. Y esto no va a sustituir la explicación de qué funcionalidades o qué actividades desarrolla cada uno de los poderes. Lo que sí va a entrar es a mostrar una sugerencia de cómo funcionan esas reglas de poder, esas conexiones o dependencias entre una rama y la otra, y sus alcances. Entonces, profundizo y conceptualizo a la vez. El profe Jaime nos dice que es esencial verificar los presaberes porque algunas veces creemos que existen y nos encontramos que no es así. Sí, en realidad ese presaber, aunque el estudiante haya pasado por un espacio académico, de repente no demostró tanto interés y no profundizó o no comprendió los conceptos. Entonces quizá podamos desarrollar un recurso que busque nivelar esos conocimientos entre los estudiantes, de tal forma que busquemos que no llevemos un proceso diferenciado o desigual entre estudiantes, sino que sea equitativo la consulta de ese conocimiento o la apropiación de ese conocimiento como tal. Porque ¿qué pasa? Como les decía, tenemos diferentes dinámicas y ritmos de aprendizaje. Se debe evidenciar, sugerir una ruta lógica de consulta para el estudiante en cuanto a la complejidad del contenido y los presaberes. Como expertos temáticos tenemos ese manejo, entonces es empezar a hacer una verificación, hacer una curaduría de esos contenidos, qué recursos son óptimos, qué recursos serán más apropiados o profundos, evitar, digamos, el uso de referencias que descontextualicen, o si estoy desarrollando un contenido textual, entonces es muy importante tener en cuenta la construcción de la sintaxis, inicio, nudo, desenlace, finalizar las ideas, esos escenarios principalmente, el uso de citas, por ejemplo. Dejar disponible la bibliografía consultada. Entonces, las citas bibliográficas deben ser documentadas según una norma coherente con la disciplina que se trata. Para algunos casos puede ser APA, para otros ICONTEC, o ya normas técnicas desde lo ingenieril para citar cuáles son las funcionalidades de un software o el escenario que se aplica para ello. Se deben facilitar recursos bibliográficos o webgráficos a los cuales el estudiante puede acceder para profundizar en el conocimiento. Yo como docente puedo identificar contenidos bibliográficos generales que serán de consulta en cuanto el estudiante desee hacerlo, pero puedo generar bibliografía a consultar, que puede ser bibliografía, por ejemplo. Entonces el estudiante va a poder profundizar desde un tutorial, desde una concepción de un experto, empezar a problematizar y discernir sobre el desarrollo de contenido que hice en el apartado anterior. De tal forma que el estudiante se está acercando a un escenario de aplicación real que le permite comprender desde la práctica y desde lo conceptual cómo va funcionando su espacio académico y cómo puede aplicar ese conocimiento en la vida real, porque es el escenario al que estamos abocados a llevar al estudiante. Si el estudiante comprende el conocimiento pero no lo sabe aplicar o llevarlo tácito a actividades de la vida real, quizá estamos desaprovechando un poco esa gestión del conocimiento. El siguiente apartado son las actividades de aprendizaje. Deben incluirse las actividades de autoaprendizaje, autoevaluación, permitiendo al estudiante verificar el proceso de apropiación del contenido.
En este sentido se pueden incluir actividades de juego, selección múltiple, verdadero o falso, emparejamiento o las que la herramienta de autor permite. Entonces, creo que Carlos les ha hablado un poco de el desarrollo, diseño de esas actividades de aprendizaje en el sentido que le permite al estudiante, primero, hacer una consulta del recurso y luego hacer una verificación de qué tanto apropió o cómo siente que ese conocimiento fue importante a través de la consulta. Entonces, yo como estudiante tengo la oportunidad de sacarle provecho a estas actividades de aprendizaje para verificar y llegaré un poco más fortalecido al escenario de evaluación real que me planteé mi docente. Entonces, un poco estas actividades de aprendizaje vienen a satisfacer un escenario de preevaluación que realiza el estudiante y que el docente, dependiendo de la herramienta, dependiendo de la configuración, puede verificar qué resultados obtuvo o simplemente dejarlo libre para que el estudiante pueda hacer consulta y verificación. Las unidades didácticas me llevan también a un escenario de contextualización y metadatos que son propios de los objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, los objetos virtuales de aprendizaje deben contemplar un apartado para su consulta y caracterización en repositorios de información. ¿Qué son los repositorios de información? Son escenarios en los cuales se alojan determinados o variados objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, en un repositorio de información, por ejemplo, como el de la UDEA, de la Universidad de Antioquia, están almacenados los objetos virtuales de aprendizaje que han desarrollado algunos docentes de esta universidad. Y lo que busca la contextualización de metadatos es que esos aspectos técnicos y educativos del objeto permitan el intercambio de contenidos entre dos repositorios distintos de objetos, pero con tecnologías flexibles o cercanas en el sentido de la estructura, para permitir su comunicación. Para ello se sigue un estándar que se llama IEE-LOM. Enseguida voy a mostrarles cuál es la estructura básica de esos metadatos. Entonces los metadatos me permitirán caracterizar mi recurso para que yo pueda almacenarlo en diversos escenarios de repositorios. Algunos de los metadatos se describen a continuación. Digamos que las características principales son general, ciclo de vida, técnico, educacional, derechos, anotación y clasificación. Veamos entonces. General, título, en qué idioma se encuentra diseñado, cuál es la descripción de ese objeto, entonces un poco describir qué conceptos maneja, podemos partir del escenario de la introducción como para generar la descripción, qué palabras clave serán importantes para ese recurso, el ciclo de vida. Al ciclo de vida se refiere, por ejemplo, si yo estoy en derecho desde lo legislativo, un decreto puede derogar otro y contribuir al rediseño de una ley, por ejemplo. Pero entonces, ese ciclo de vida puede ser muy corto, de no sé, 2 años, 3 años. A eso se refiere el ciclo de vida. En cuanto a, por ejemplo, las teorías filosóficas, quizá el ciclo de vida sea mucho más largo. Entonces son aspectos diferenciales. ¿Qué versión desarrollé? Entonces, si manejo, por ejemplo, desde lo legislativo, versión 1, versión 2, versión 3, en la medida que lo voy actualizando o voy rediseñando aspectos propios de ese recurso. ¿Quién es el autor o los autores? ¿Qué entidad o institución? Y la fecha de desarrollo de diseño. Desde lo técnico, el formato, entonces si es un formato Excel Learning, si es un formato Flash, si es un formato audiovisual, ¿en qué sentido? El tamaño en cuanto a las dimensiones, peso, la ubicación. Cuando ya lo dispongo en un repositorio, obtendré esa URL del dominio, por ejemplo www.crayusta.edu.co/ el enlace al recurso directamente. ¿Qué requerimientos? Entonces, por ejemplo, pueden ser requerimientos desde software o requerimientos de conocimientos técnicos. Entonces,
Desde software, de repente necesito utilizar, no sé, Flash, por ejemplo, Flash Player. Ese será un requerimiento desde lo técnico. Las instrucciones de instalación, entonces, si requiere conocimientos específicos para instalar, para usar y probar el recurso, los discriminaré allí. Pasamos a lo educacional. Tipo de interactividad. Interactividad básica, media o alta, dependiendo de cómo está estructurado el recurso. Generalmente los recursos que desarrollamos en herramientas de autor son de interactividad básica o media, dependiendo de la profundidad o de las interacciones que se den. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente cuanto sugiere más actividad de buscar o interactuar con el recurso por parte del usuario estudiante, a eso se refiere el tipo de interactividad. Entonces, si el estudiante solo tiene que hacer un clic para avanzar, avanzar, avanzar y no genera ninguna acción diferente, será una interactividad básica, solo requiere la consulta del contenido. Si es una interactividad media, el estudiante debe arrastrar actividades, interactuar con falsos verdaderos, con selección múltiple, revisar animaciones, revisar procesos, consultar, interactuar a mayor profundidad con ese recurso. Allí aumenta un poco más. Y en la alta, lo que hace es que esas actividades serán más profundas. Entonces, esos juegos de arrastre serán más complejos. Si ustedes se fijan, va aumentando en el sentido de que el usuario tiene que realizar más acciones en el recurso. El tipo de recurso de aprendizaje. Entonces, es un PDF, es un libro digital, es un recurso animado, es un recurso audiovisual interactivo, multimedia interactivo. ¿Qué nivel de interactividad va a tener ese escenario? Población objetivo, entonces serán estudiantes entre los 18 y 24 años, pertenecientes a la facultad de N, por ejemplo. Contexto de aprendizaje, entonces, ¿qué escenarios estoy resolviendo con este recurso? Derechos, si hay un costo desde lo monetario, el tipo de derechos de autor y otras restricciones a las que haya lugar. Los derechos, entonces esos derechos de autor, digamos que en la unidad, en la oficina de educación virtual, estamos manejando derechos de autor que son Creative Commons. Estamos manejando para la producción de recursos educativos digitales la licencia que es atribución no comercial compartir igual. Entonces, atribución, cualquier persona que utilice este recurso debe atribuir al autor que lo construyó. Quiere decir que yo, Wilson Sánchez, puedo utilizar un recurso N, pero debo atribuir al autor si utilizo la totalidad del recurso o una parte de él. No comercial. Yo no puedo pararme a vender sobre la carrera 13, por ejemplo, acá en Bogotá, CDs con ese recurso. O comerciarlo a través de la web. Y compartir igual. Si diseño, desarrollo algún recurso o algún apartado para ese recurso, entonces debo compartirlo en las mismas condiciones. En atribución no comercial. Anotación, si hay algún uso educativo específico, si aprovecha algún escenario para contextualizar en lo específico o si resuelve una problemática de conocimiento específica de un escenario académico. La clasificación, fuente de clasificación y ruta taxonómica. Fuente de clasificación, entonces está clasificado. Fuente y ruta taxonómica, entonces está clasificado en las ciencias sociales, en derecho, en el tema legislativo de la rama judicial, juzgados, por ejemplo. Entonces sería, ¿cuál es el escenario que me va a llevar? Desde lo más grande o más amplio en lo conceptual a lo más específico. Con ese escenario, digamos que solventamos un poco las unidades didácticas. Ahora vamos a ver cuál es la importancia o la responsabilidad en el escenario de escribir.
Escribir es una labor fundamental del docente para estructurar y plantear una unidad didáctica. Esto supone el conocimiento en lo temático y en lo disciplinar. Quiere decir que yo ya tengo un manejo de esos conceptos desde mi experiencia y desde lo que yo voy manejando en el sentido de potenciar esos contenidos que voy a plasmar en mi unidad didáctica. Yo puedo tener una unidad didáctica o varias unidades didácticas atadas al mismo concepto. Entonces allí es muy importante que yo pueda determinar qué ruta de aprendizaje va a desarrollar el estudiante de acuerdo a mi experiencia como docente. Es importante tener en cuenta la producción de textos de autoría propia y en los casos en los cuales se usen textos, imágenes o recursos de terceros, deben ser citados o referenciados. Un poco lo que veíamos entonces de cuál será la cita correcta, en APA, en ICONTEC o en un escenario diferente. Se debe estructurar el contenido de acuerdo a su complejidad o ruta de consulta. Para este escenario, yo puedo obtener provecho de mi mismo conocimiento. Entonces, ¿ustedes han hecho alguna vez un recurso que le permita al estudiante identificar desde un mapa conceptual cuál es la ruta de consulta del contenido a lo largo del semestre o del conocimiento en sus espacios académicos? ¿Alguna vez lo han utilizado? ¿O una infografía que les permita a sus estudiantes aplicar precisamente ese paso a paso para llegar a la resolución, a la aplicación de un proyecto? La profe Diana nos dice que sí, el profesor Jaime Eduardo nos dice que lo ha hecho y es muy útil. Entonces, en este sentido nos ayuda a contextualizar al estudiante, a que él identifique qué actividades vamos a desarrollar, en qué momento o cuál conocimiento debe profundizar previo a la consulta del siguiente apartado de nuestro espacio académico. Como estudiantes, poniéndonos un poco en el papel del estudiante, como estudiantes nos lleva entonces a un escenario en el cual yo sé qué voy a hacer, sé qué conocimiento voy a consultar, sé qué actividades voy a desarrollar, en qué momento. En algunos escenarios, como docente, quizá nos lleve cierto tiempo construir estos escenarios, pero nos ayuda a que el estudiante comprenda. Ustedes nos dicen, por ejemplo, voy a regresarme un poco acá en el chat. Crea un mapa completo del curso, sí, nos dice la profesora Diana Lucía. Juan José nos dice que se hace varias veces durante el curso dependiendo de los ejercicios. Diana nos indica de nuevo para que sepa qué pasos llevará el curso en cuanto a los temas. Jaime Eduardo nos dice sobre todo porque el estudiante comprende más fácilmente. Además es un ejercicio muy dinámico. Sobre todo ayuda mucho en temas complejos. De acuerdo con Dianita, dice el profe Jaime. Entonces sí, son escenarios de gran provecho. En algunos aspectos, a veces como docentes nos pasa es que tenemos miedo a experimentar por los mismos resultados que podemos obtener con los estudiantes. Pero por ejemplo, al ir aplicando dinámicas del aula virtual o dinámicas propias de los espacios académicos adaptadas con tecnologías, con TICs, con la mediación de escenarios interactivos, de escenarios o herramientas que nos permitan dinamizar, fortalecer ese escenario de aprendizaje, podemos ir identificando por qué camino seguir, por qué escenarios resolver situaciones. El profe Jaime nos dice, el lenguaje gráfico es más eficiente que el lenguaje hablado, al menos en la enseñanza de la arquitectura. Sí, profe, comparto su opinión. En realidad, uno puede explicar desde lo textual cómo construir una casa, pero finalmente los cimientos y cómo se sacan las cotas y cómo se saca la medida, el grosor de los muros, por ejemplo, eso finalmente lo reconozco es en un diagrama que me indica
qué medidas debe tener, qué aspecto, qué reglas de diseño debo seguir. Entonces lo gráfico en ese sentido también requiere una construcción especializada por parte del docente. Pero entonces yo puedo tener todo ese conocimiento teórico y no saber aplicarlo en una herramienta de diseño como la que veían con Powtoon, con Carlos. Entonces, en ese aspecto, estos escenarios de formación lo que hacen es entrar a apoyar ese conocimiento temático que tengo y empezar a profundizar para componer recursos visuales, audiovisuales o sonoros, dependiendo de la orientación de mis espacios. Debo redactar teniendo en cuenta la ortografía, el léxico, la gramática y las proposiciones. Es un tema de responsabilidad en el texto que yo dispongo para los estudiantes. De tal forma que si tengo situaciones en las cuales no me expreso correctamente o no soy claro en el paso a paso que se sigue para solucionar una problemática, desde lo escrito estoy grave. Porque en realidad, si no es claro ese paso a paso que sigue el estudiante, pues finalmente no va a poder solucionar y lo que va a hacer es complejizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces requiere un análisis desde cómo lo redacto y qué aspectos tengo en cuenta para ir avanzando en mi contenido. Profe José Domingo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre unidad didáctica y proyecto de cátedra en el caso, por ejemplo, de las humanidades? La unidad didáctica, entonces, regresemos un poco a este aspecto. La unidad didáctica lo que hace es entonces ser un escenario central y mostrar los contenidos en la medida que el estudiante va avanzando en su espacio académico. Se organizan de acuerdo al escenario que va profundizando o que va desarrollando para llegar a las metas de aprendizaje o al cumplimiento de una competencia. En el caso del proyecto de cátedra, no necesariamente tiene en cuenta actividades interactivas. Entonces, actividades que el estudiante puede desarrollar en un objeto virtual de aprendizaje, bien sea que sea desarrollado por el docente o por la institución. Entonces, digamos que va enfocado principalmente a ese escenario, de cómo el estudiante va desarrollando el proyecto. Entonces, si en el proyecto va desarrollando etapas, claramente, la unidad didáctica lo que hace es darle ese contenido conceptual y actividades interactivas. En el proyecto va avanzando en la medida que va desarrollando actividades, pero no tiene en cuenta actividades interactivas. Porque digamos que la unidad didáctica está mucho más enfocada al apoyo a presencialidad y dependiendo de su orientación, de su construcción, puede estar orientado a escenarios de distancia o virtualidad. La dispondré ahorita al finalizar, profe Olga, la dejaré disponible para que ustedes puedan consultarla. Objetivos. Entonces, cuando redacto debo tener en cuenta qué objetivos se producen al consultar, al hacer una revisión del material. Como objetivo educativo, el producto o resultado pretendido de un proceso de aprendizaje. Entonces, a través de ese proceso de aprendizaje, el estudiante debe ir identificando los aspectos primordiales de ese contenido, irlos apropiando e irlos aplicando en las dinámicas que como docente le desarrollo en lo presencial y en, digamos, el recurso, el objeto virtual de aprendizaje. Entonces, yo puedo tener actividades interactivas dentro de mi objeto,
pero desarrollaré actividades en lo presencial. Estos objetivos se refieren a para qué se produce este material. Entonces, ¿para qué produzco yo el material? En algún escenario será un poco lo que nos decían ustedes anteriormente, para solventar un presaber que no está tan claro para el estudiante, o para profundizar en una dinámica, en un aspecto que yo tengo de mis espacios académicos. Ya depende del análisis que voy desarrollando, del mismo desempeño, del mismo obrar de mis espacios académicos. Contenidos. ¿Qué aspectos curriculares debo cubrir? Se realiza un análisis temático para garantizar los procesos de difusión y transmisión del conocimiento. Los contenidos que se explicitan deben ser reales. Es decir, el material didáctico debe contener el desarrollo de todos los temas que se describen como contenidos mínimos. Buenos días. Yo no puedo no puedo pasar a los colores terciarios sin comprender los primarios y los secundarios. Sería un poco complicado para que el estudiante comprenda ese escenario. O no puedo empezar a comprender el concepto de cómo funcionan las leyes o quién hace las leyes sin pasar a reconocer cuáles son los alcances de la rama ejecutiva, de la rama judicial. Entonces, son aspectos que son relevantes en el sentido de qué proceso realiza el estudiante para adquirir el conocimiento. Público, ¿qué aspectos curriculares debo cubrir? Entonces, desde ese público, analizo un poco lo que tienen ustedes disponibles en el apartado del formato del documento de análisis y de diseño, correspondiente al análisis del estudiante. Entonces, el estudiante viene con un presaber y desde lo didáctico o lo curricular yo debo identificar qué tanto conocimiento tiene, cómo puedo colaborar en que él fundamente ese conocimiento conceptual o desde lo práctico para que pueda desarrollar sus actividades. Nuevamente lo llevo a los contenidos mínimos. ¿Por qué? Para que el estudiante pueda desarrollar una conceptualización debe haber un contenido de partida, de comprensión o contextualización. ¿Cómo redacto esos contenidos? ¿Cómo son y qué saben los estudiantes cómo utilizarán ese material? Entonces, si yo desarrollo un mapa conceptual, debo verificar que sí le pueda sacar provecho el estudiante de tal forma que avance en su conocimiento. Debo reconocer en cuanto a los contenidos qué presaberes posee el estudiante, cómo desarrolla esa actividad, cómo gestiona esa información, cómo apropia esa información, qué dinámicas prefiere el estudiante. Entonces va a ser desde lo audiovisual, desde lo textual, desde lo gráfico estático o animado. Depende de los escenarios que ya voy identificando en mi escenario contextual de mi espacio académico. Carga horaria, tiempo total que disponen los estudiantes para completar los objetivos previstos. Esto va netamente al trabajo independiente y al trabajo presencial. ¿En qué sentido? Como docente yo diseño un recurso educativo para que el estudiante lo consulte en trabajo independiente. Ese recurso en consulta puede representar, no sé, de repente unas 3 horas revisando los referentes bibliográficos o el proceso lógico que le recomiendo seguir. Pero resulta que mi espacio académico solo tiene 1 hora de trabajo independiente. Quiere decir que la correspondencia que yo desarrollé para ese objeto virtual de aprendizaje en trabajo independiente no tiene en cuenta todo el proceso que debe seguir el estudiante. Quizá deba darle más semanas o más tiempo para que él pueda consultarlo o dejarlo como un objeto virtual para que lo consulte a lo largo del corte. Entonces allí es muy importante hacer un análisis de cuánto tiempo le llevará al estudiante aplicar, apropiar, consultar, verificar la información y profundizar para apropiar el conocimiento.
Entonces es fundamental tener en cuenta los aspectos relacionados con el trabajo en tiempo independiente. En este sentido hay otro aspecto de gran relevancia. Como docente quizá yo invierto mucho tiempo en construir el recurso del objeto virtual de aprendizaje y se lo dispongo a mis estudiantes. Nunca les indiqué que había un recurso educativo en el aula virtual, entonces por ende ellos nunca lo consultaron. Quiere decir que no dinamicé lo suficiente para que ellos pudieran consultar o verificar o saber que había un recurso, por un lado. Por otro lado, quizá desarrollé ese recurso, lo dinamicé, pero no profundicé en el aula virtual sobre cuáles eran las funcionalidades o cuáles eran las dinámicas que íbamos a desarrollar o si era fundamental para el proceso de aprendizaje. Entonces digamos que son aspectos a tener en cuenta respecto al tiempo que yo dispongo para los estudiantes. ¿Sí es claro ese aspecto para ustedes? La profe Diana nos dice, lo que nos está pasando con el curso. Es súper interesante el tema, pero los recursos están en gran cantidad y se puede uno desenfocar qué debemos puntualmente estudiar. Bueno, entonces, con Carlos vieron, voy a describirles a nivel general y ustedes me dicen si vamos bien o no. Con Carlos vieron la contextualización de cómo se produce un objeto virtual de aprendizaje, qué tipos de objetos tenemos, en qué herramientas de autor se pueden realizar, el MEN qué recomendaciones nos hace. De allí, de ese escenario de contextualización, llegamos a un escenario de diseño instruccional. Entonces, Carlos les mencionó cuáles son los modelos de diseño instruccional, cuáles son las etapas que se siguen a nivel del modelo ADI, que digamos es el que estamos manejando, a nivel de análisis, diseño, producción, producción y ya la disposición del contenido. Entonces vamos en conceptualización, diseño instruccional y venimos ahora al apartado de cómo escribir, qué escribir, partiendo desde los tipos de recursos escritos, qué recursos apoyan esos escenarios de contextualización, por ejemplo, como los mapas conceptuales, las infografías, las imágenes en sí mismas. Llegamos entonces a la unidad didáctica. ¿Cómo está estructurada una unidad didáctica? ¿Cuál es la importancia de construir una unidad didáctica? Y de allí, de esa forma de escribir y la construcción de la unidad didáctica, el desarrollo de un guión de contenido. Entonces ya sabemos cuáles son las etapas de diseño instruccional, entraríamos en la etapa de producción con el guión de contenido. Pues allí requeriremos conocer cómo se estructura la unidad didáctica para construir el guión de contenido y a nivel de diseño instruccional con qué recursos puedo apoyarme. Construyo ese guión de contenido, caracterizo luego mis herramientas web 2.0 una vez habiendo conocido cómo funcionan y qué provecho les puedo sacar y posteriormente hago la construcción del guión de contenido para mis herramientas web 2.0, pues que puede ser desde el guión de contenido desde lo audiovisual, desde lo animado, desde un guión de contenido para una infografía, pues ya oriento a lo específico de esas herramientas web 2.0 y llego a la etapa de producción de recursos. Produzco el recurso en la herramienta Excel Learning, Wordora, y produzco mis recursos web 2.0, los consolido, los consolido y entonces tengo ya mi recurso de mi objeto virtual de aprendizaje. Es un poco a nivel general. En el aula virtual, si lo visualizamos, vamos a ver en qué pestaña está acá.
Profe Jaime nos dice, Dianita, le estás produciendo al profe un gran estrés, pero vale. Eh, interesante reflexión. Jaime nos dice de nuevo, considero que después de esta valiosísima clase vamos a tener que reescribir absolutamente todo. Bueno, profe, pues es hacer una revisión de lo que usted va construido y rediseñar lo que sea pertinente. Entonces, aquí está plasmado, por ejemplo, el escenario de los objetos virtuales de aprendizaje, qué repositorios tienen a nivel de diseño instruccional, en el análisis del diseño instruccional, y pasamos netamente a la web 1.0 y web 2.0. Entonces eso es un poco lo que les mencionaba Carlos en etapas anteriores. Continuamos, entonces ahora vamos a continuar con escribir. Llegamos a la etapa del guión de contenido. Se entiende por estructura de un material escrito la organización general de sus contenidos. Entonces, ese guión de contenido debe ser claro en la secuencia o orden que relaciona esas jerarquías y la dependencia temática. Veámoslo en un ejemplo. Tengo mi unidad didáctica, considero 3 capítulos con diferentes temáticas. La temática A tendrá subtema A1 y subtema A2, por ejemplo, si lo tuviese. En este sentido, lo que recomendamos es que no me vaya más allá de los subtemas, porque quizá puede ser confuso para el estudiante no clarificar o no dar profundidad al contenido que voy registrando en mi guión de contenido. Entonces, no sé si alguno de ustedes pudiese describir cuál sería su unidad didáctica, uno de sus capítulos y la primera temática que tiene allí o que considera consignar en el guión de contenido, como un ejercicio de acercamiento principalmente a esa construcción en sí misma. ¿Sí? Igual recuerden que ese análisis fue lo que hicieron en la etapa de análisis y diseño. Entonces, por ejemplo, seleccionaron qué temática iban a utilizar. ¿Listo? Entonces, en este sentido, es muy importante que ustedes reconozcan como un escenario ejemplificador 3 niveles jerárquicos: capítulo, tema y subtema. Más allá, la invitación es no profundizarlo. La necesidad de construir junto con el estudiante una mirada de singularidad, particularidad hacia la introducción a la arquitectura, nos dice el profe Jaime. La profesora Diana nos dice, unidad didáctica, introducción a la creatividad, capítulo 1, aproximación y descubrimiento de la creatividad individual, despertar. Tema A, ¿quién soy yo? En las imágenes, subtema A1, de forma gráfica expresar quién es usted. ¿Sí? Me parece coherente en el sentido de que se reconoce un gran capítulo, un tema y un subtema. Entonces, allí la invitación es revisar esa etapa de análisis y diseño si es correspondiente. Ese guión de contenido, el manual del contenidista nos recomienda una frase que me parece muy interesante. Nuestra brújula debe ser el tener siempre presente para qué escribimos, no para el lucimiento personal, no para demostrar cuánto sabemos y qué bien podemos expresarlo, no para deslumbrar
a nuestros colegas, escribimos para ayudar a nuestros alumnos a aprender. Ese es nuestro norte y lo que marca la diferencia entre un buen o un mal docente contenidista. Entonces, más allá de profundizar en el sentido de las palabras y darle arabescos y colocarle arandelas que no sean necesarias, es ser claro en lo que escribimos, que se reconozca a dónde queremos llevar al estudiante, que en algunos escenarios de ese contenido podamos generar anclas para atraer al estudiante y hacerle evidente que es un contenido de relevancia. Escribir para ayudar a pensar. Hay dos citas interesantes. El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Solo es posible retener, comprender y usar activamente el conocimiento mediante experiencias de aprendizaje en la que los alumnos reflexionan sobre lo que están aprendiendo y con los que están aprendiendo. En este sentido, debo generar que el estudiante no solo haga la consulta del contenido, sino que se retroalimente a sí mismo en un primer escenario de contextualización y diga, uy, no había comprendido este escenario así, no lo había visto tan visible o que fuese aplicable. Entonces es un poco que ellos reflexionen sobre lo que están consultando y evidencien cómo aplicarlo en la práctica real. Enseñar es hacer, comprender es emplear el entendimiento, no hacer trabajar la memoria. Sería un poco disfuncional si yo me sé los números del 1 al 10, pero olvido cuál va primero, u olvido cuál representa más valor, o no reconozco cuál es un primo, cuál es un par, cuál es un impar, o no sé cómo aplicarlos en la vida tácita. Entonces no sé que el 2 vale más que el 1. Entonces son escenarios en las que yo comprendo conceptualmente y sé cómo aplicarlo y no solo lo tengo en la memoria disponible para consulta como un repositorio. Guión de contenido, estrategias de presentación. Las estrategias son de diverso tipo y pueden combinarse de diversas maneras. Yo puedo tener criterios de exposición, definir qué voy a decir primero, cómo voy a hilar mis ideas, o si quiero hilar mis ideas, por ejemplo, narrando una historia o un estudio de caso para ejemplificar lo teórico, llevarlo a un escenario de contexto de aplicación o identificarlo a través de un escenario de análisis de una experiencia real. Pues, ¿qué criterios utilizo? ¿Qué criterios utilizo en la selección de información? Voy a preferir el uso de citas, por ejemplo, o voy a preferir el uso de contenido redactado, recordando que para las citas debo generar un orden de citación, debo generar la bibliografía, tener en cuenta ese aspecto de gran relevancia. Los ejemplos, entonces ejemplifico para que el estudiante se acerque al concepto, hago un relato para construir un paso a paso, una comprensión, genero un inicio, un nudo, un desenlace para que el estudiante identifique los tiempos o los momentos de ese conocimiento a través de una experiencia real, genero una metáfora, entonces puedo hacer una comprensión o una construcción como un poema, por ejemplo, para comprender cómo se realiza o se describe la puntuación correctamente, qué criterios debo tener en cuenta para hilar ideas, o desarrollo una analogía. Pues son escenarios diversos. La controversia, entonces, la controversia y las preguntas me llevan a un escenario netamente de problematización. El estudiante en la controversia debe asumir una posición para resolver o comprender el contenido. Las preguntas son un escenario de problematización en el cual el estudiante debe tener, en un escenario de presaber, un contexto para resolver la situación. El guión de contenido también me sugiere unas estrategias de presentación.
en el trato y en la forma. Tenemos 4 escenarios. Tratar al lector de usted, tratar al lector de vos, modo de algunos países latinos, o el tú, el tuteo. Describir al lector como ustedes o dirigirse al lector como nosotros. El autor se incluye. Al hacer un escenario de usteo, depende de qué recursos, a qué recursos apelo yo. Depende qué lenguaje quiero manejar con el estudiante. Por ejemplo, en el escenario también en el que el autor se incluye, puede darse que el autor se incluye, o el autor temático, el docente, se incluye para evidenciar al estudiante que él también ha estado abocado a esos escenarios, a la resolución de ese tipo de problemáticas o a la comprensión de determinados escenarios. Guión de contenido, contenido visual, elementos complementarios. Esto va un poco más a lo técnico, en el sentido de que yo voy construyendo mi guión de contenido textual y estos escenarios de contenido visual lo que hacen es acercar al estudiante y permitirle comprender a mayor profundidad los conceptos o apoyarlos. Formato de publicación, tamaño de la página, cantidad y disposición de las columnas, qué márgenes voy a tener, qué cabezales y pies de página voy a tener. En cuanto al formato de texto, la tipografía de suma importancia, qué color, qué tamaño, qué diseño, si utilizo negritas, en qué textos las voy a utilizar, cómo alineo el texto, a qué textos les doy más relevancia. Son aspectos o tips muy puntuales que le permiten a la vista del estudiante tener una atracción para decir, uy, esta palabra el profe la resaltó, entonces yo considero que debo profundizar en ese aspecto o debo tenerlo en cuenta para más adelante. En cuanto al formato del texto, pero en el caso del párrafo, que la alineación sea coherente con el manejo de información que estoy dando, la separación entre párrafo y párrafo, las sangrías o identificadores que utilizo, organizadores visuales, líneas o barras, viñetas, iconos, espacios de diagramación o respiros visuales. En algunas piezas, ahorita lo vamos a ver sobre todo en las infografías, dejamos como diseñadores de ese recurso, dejamos respiros para que el ojo tenga un descanso y llegue a un contenido de mayor relevancia o en el cual yo quiero que el estudiante profundice. Puedo utilizar también ilustraciones e infografías. La temática, aunque no excede lo textual, la analizamos en función con la coherencia y complementariedad de las imágenes en el discurso que es centralmente textual. En este sentido, entonces, como les decía al inicio, la base estructural es lo textual, pero yo puedo tener recursos de apoyos basados en ilustraciones o infografías, que lo que harán es, por un lado, clarificar al estudiante y profundizar en el conocimiento, mostrando un proceso o cómo es la funcionalidad de ese concepto.